Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento. Adorando por siempre al Señor del universo. Oh my child, this is your mother's blessing. El primer amor, el primer héroe, muchas veces la primera persona que nos fortalece, la primera persona que nos da seguridad, esa persona que nos resuelve todos los problemas, la persona que a veces se hace cargo de todas las expectativas que la mamá, el papá y los niños pueden tener. Hablando claramente hoy y dándole también su día especial para analizar lo que es un padre realmente en la familia, lo que es un padre realmente en un hogar, y discernir también que no todos tienen la misma forma de amar. A veces se involucra mucho a los hombres conceptos negativos, que tal vez no funcionó como papá, que no fue un buen padre, y es un poco incoherente criticar a un padre porque todos tenemos distintas formas de amar. Todos tenemos distintas formas a veces de expresar. El problema es que a veces los hombres somos un poco más orgullosos. Los hombres a veces ya no sentimos la necesidad de discutir cuando vemos que siempre perdemos. No generalizo, pero hay hombres que tal vez se han alejado de sus hijos por el mismo problema que no han podido manejar con la mamá. Porque no creería, y lo digo con toda la humildad, el caso de que exista papá que no quiera a los hijos. Pueden quererle en formas distintas, habrán sentimientos encontrados, pero sí pienso que la sensación de un padre tal vez es la misma de una madre cuando tiene un hijo. Que hay hombres que de una u otra forma pues han hecho o se han desligado de esta responsabilidad paterna, es cierto, pero no todos los papás son malos. No todos los papás a veces son negativos. Tenemos que nosotros darnos la oportunidad de valorar y reconocer la importancia que es un papá, lo que un papá puede heredarle al hijo, lo que un papá puede hacer con un hijo, lo que un papá puede entregarle a una hija. Qué importante también es darle prioridad a esta fecha, porque les digo de corazón, a mí me incomoda un poquito de que el Día de Padre a veces se festejen madres, ¿no? Y la madre dice, no, es que yo soy padre y madre. Eso no existe. Eso no existe. Tal vez es una mamá 4x4, tal vez es una mamá con habilidades muy específicas, pero padre no va a ser nunca. Padre no va a poder ser nunca. Y a veces es dificultoso encontrar que dicen, hoy me festejo porque yo soy padre y madre para mi hijo. Pero yo festejo el Día de la Madre, festejé como madre. Pero como padre nunca va a llenar ese espacio, lo digo con todo el respeto del mundo. Nunca va a llenar ese espacio. Y a veces tenemos que reconocer que muchos papitos se han alejado por las mismas diferencias que tienen con las mamás. Qué importante que es, y en algún momento aquí en Lo Sencillo de la Vida, tendremos la visita de un abogado para hablar acerca de lo que hoy se está proponiendo ya dentro del Congreso, ¿no? La paternidad compartida, la maternidad compartida, la crianza compartida. Que hay personas todavía que se bloquean
Hay personas que todavía no están de acuerdo y no se dan cuenta lo importante que es un padre en la vida del hijo. Porque no porque falló como pareja, puedo yo pensar que es un mal padre. Y a veces dentro de las relaciones se da esto. Hijos que generaron odio al papá por los conceptos que la mamá le dio. Hijos que a veces se resintieron con el papá porque fueron muchas veces los terapeutas de las mamás. La mamá se desahogó, la mamá le dijo todo lo negativo que pudo haber sido el papá, pero como pareja, no como papá. A veces nosotros en conflictos, lastimosamente, pues los más heridos son los hijos. Y sí existen tal vez personas que dentro de esta emoción de la separación, que no es nada bonita porque es una sensación incómoda, muestran un papá malo, muestran un papá incómodo. ¿Cuántos papitos hoy están presos tal vez por el mismo tema de alimentos, pero les tratan como delincuentes? Les tratan pero literalmente como que no sirvieran. ¿Cuántos papitos sufren porque no pueden verles a los hijos? ¿Cuántos papitos sufren porque la mamá le habla mal del papá? Porque la familia de la mamá le habla mal del papá. Y estoy hablando de este tema con todo el respeto del mundo, pero son cosas reales. Son cosas reales. Qué duro y a veces frustrante es encontrarse con un hombre deprimido por esta sensación o por esta realidad. Porque la mamá no le deja ver al hijo. Porque hoy tiene que verle al hijo tal vez sí con determinado control o por horarios. Y no nos damos cuenta de que los que sufren la falta paterna son los hijos. Son los hijos. Porque el papá siempre le va a dar tal vez esa habilidad física. La mamá le va a dar la sutilidad, la mamá le va a dar el cariño, la mamá le va a dar la parte analítica, pero el papá siempre le va a dar tal vez hasta la voluntad. Y a veces nosotros como papás, y a veces, no generalizo, pero también hay mamitas en donde su conflicto de pareja los llevan a un conflicto paterno, materno, y terminan difamándole al papá. Terminan difamándole. ¿Cuántas veces muchos papitos se han equivocado? Sí, tal vez les traicionaron, sí, tal vez en algún momento les mintieron, pero fallaron como pareja. Como papás no, porque tenemos que darles la oportunidad también de que ellos generen ese apego con los hijos. Aquí en el país se ha visto muchos de estos problemas. No estoy generalizando porque estoy aceptando de que claro que hay hombres que se desligan de la responsabilidad. Claro que hay hombres que a veces pues se desligan del apego que pueden tener con los hijos, pero la mayoría, créanme, que se han alejado más por los problemas con la mamá que con los mismos problemas de los hijos. Qué difícil debe ser para un papá que el hijo le hable como le habla la ex esposa o la ex pareja, porque muchas veces nos encontramos con esta temática. Hijos que les reclaman con las mismas palabras o las mismas tonalidades pues que la mamá. O como vuelvo y repito, cuando nosotros pues o las mamitas les cogen de psicólogos a los hijos o de terapeutas a los hijos y les cuentan todos los problemas, todo lo que hizo el papá, todo lo que falló, y terminamos vendiendo una imagen tan incómoda del padre que los hijos ya no les quieren ver, que los hijos se distancian, que literalmente los hijos comienzan hasta a generar un odio por lo que le hizo a la mamá. Ahí es cuando nosotros hablamos de una separación madura. No podemos confundir que fallamos como relación y yo literalmente pues le difame al papá, hable malas cosas del papá, porque se ha dado mucho. A veces los conceptos son variables desde la misma familia de la mamá. Cuando el niño va de visita donde la abuelita, va de visita donde las tías, y todos hablan mal del papá, todos le difaman al papá, y ni siquiera le dan la oportunidad para que él se involucre, para que él viva esa sensación paterna. Yo lo digo con humildad, yo soy papá hace 2 años, 7 meses, y a mí me parece la cosa más maravillosa del mundo. No digo que sea fácil, pero me parece la cosa más espectacular del mundo. Yo no es que tuve papá, yo no tuve papá. A mí se me murió mi papá muy, muy niño. Pero a mí me pareció la sensación más espectacular. No generalizo, pero deben haber hombres que les amaron tanto a sus hijos y que les amaron y se involucraron tanto con sus hijos que no pudieron manejar el conflicto con la mamá y tuvieron que separarse de los hijos.
O vuelvo y repito, la misma mala forma de difamación que a veces pues las mamitas hacen con los papás, porque ojo, en este programa estamos hablando de los padres, estamos hablando del Día del Padre, de ese hombre que muchas veces no puede exteriorizar los sentimientos, porque a nosotros antes nos criaron con que un hombre no llora, un hombre no muestra debilidad, y un hombre es la fortaleza de la familia. Y muchas veces los hombres caemos en esas costumbres de que no podemos llorar en la casa o no podemos a veces debilitarnos delante de los hijos porque somos la fortaleza de la familia. Y eso es algo incómodo a veces, no poder llorar, no poder mostrar mis emociones, porque no me hace menos fuerte. Pero dentro de nuestras costumbres pues nos pusieron eso en el chip, de no llorar, porque llorar no es de hombres, y nos decían antes mucho, y terminamos desvalorizándole al hombre. ¿Por qué no hablar a veces de los papitos que les tienen como cajeros? A los papitos que solo les piden y nunca les dejan compartir libremente con los hijos. Nunca les dejan que tengan la libertad de en algún momento también educarles a los hijos. Porque ahí por lo menos estamos hablando en este punto de las parejas que se separan. A veces los problemas también se dan dentro de las parejas que están viviendo juntos, cuando la mamá les desacredita al papá, cuando la mamá desacredita la educación del papá. Y lo tengo que decir humildemente, usted como mamá no tiene ni idea de cómo ser papá. Usted como mamá tiene que pues dedicarse a ser mamá. Pero ¿cuántas mamitas viven criticándole al papá? No es que eso no es ser papá, es que tú no eres un papá bueno, porque vivimos comparando con el papá que uno tuvo y no les damos la libertad de que sean ellos papás, de que ellos demuestren su forma de ser papás, porque a veces nosotros les criticamos, y estamos hablando ahorita ya de familias establecidas, donde tal vez la mamita le vive criticando la forma de ser papá. Es que eres grosero, es que eres muy directo. Oiga, tiene que darle la libertad de ser papá. No existe un manual para ser padres perfectos. Como padres tendremos errores, tendremos virtudes, tanto la madre como el padre tendremos equívocos con los hijos. Porque a veces nosotros generamos esa competencia de quién es mejor papá o quién es mejor mamá, si son dos polos distintos. Una mamá nunca va a llenar el espacio de papá y un papá nunca va a llenar el espacio de una mamá. Y lo digo humildemente, yo no creo mucho en que yo soy padre y madre, porque eso no existe. Eso no existe. Y lo escuchamos todos los días. Yo soy padre y madre. Yo soy padre y madre. No existe ese concepto. Es una madre 4x4, es una madre con habilidades que se hizo cargo de su hijo, pero padre y madre no va a poder ser nunca, porque nunca va a poder darle esa parte paterna, valga la redundancia. Tenemos que nosotros darnos la oportunidad de primero revisar nuestros errores para exteriorizar los errores de alguien más. A veces nosotros delante de los hijos peleamos entre papitos, tanto papá como mamá. Y no nos damos cuenta de que los dos tenemos errores y los dos tenemos virtudes. O cuando desacreditamos la forma de educación, porque a veces esos son los conflictos por lo menos más amplios en la relación. Que es que a ti te educaron así y a mí me educaron de otra forma y no quiero que les eduques a mis hijos de esa forma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nada generaliza que el hijo le vaya bien o que le vaya mal, pero es libertad literalmente de educación paterna y educación materna. Todo le va a servir al hijo, todo le va a servir al hijo. Incluso a veces cuando dicen, no, es que tú eres muy estresado con tus hijos, o es que tú eres muy pasivo con tus hijos, eres muy permisivo, pues es un equilibrio. En la pareja siempre tiene que haber el que limita y el que es permisivo. Es un equilibrio. No me imagino, tal vez dos niños con dos papás extremadamente estrictos van a tener muchos conflictos. Tenemos que manejar ese equilibrio. Si el papá es permisivo y la mamá súper limitante, pues es una bonita sensación, un bonito equilibrio, porque mi hijo tiene las dos partes. Pero evitemos minimizar el Día del Padre. Démosle la importancia necesaria como es el Día de la Madre. Porque también hay padres que en algún momento crían solos. También hay padres que en algún momento pues se hicieron cargo de sus hijos solos. ¿Por qué a veces desacreditamos este día? ¿Por qué no le damos la importancia necesaria?
Hoy por lo menos ya nos involucramos en festejarle porque se merece festejarle al papito. Tenemos que festejarle. No porque no mostremos emociones, no porque a veces los hombres terminamos siendo un poco parcos, no quiere decir que no tengamos sentimientos. Porque a veces confundimos ese concepto. Ay, es que no tiene sentimientos, dice. Él nunca tiene sentimientos. Es mentira. Los hombres tenemos diferentes formas de mostrar sentimientos que las mujeres. Los hombres en algún momento cuando estamos en estados de conflictos, un hombre cuando llega a tener un límite de pelea, ya no quiere discutir. Ya le da la razón en todo. Y se encierra en un campo de solitud en donde ni siquiera le nace discutir. Pero es ¿por qué? Porque es una manera diferente de mostrar las emociones. Es una manera diferente de exteriorizar las emociones. Pero no por eso es que les amen menos. No por eso es que les quieran menos. Porque a veces, sí, o sea, nosotros venimos culturalmente de tradiciones y de nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Y ellos a nosotros nos enseñaron a ser papás. Si nosotros tuvimos un papá o un abuelito un poco parco, que no fue tan sensitivo, porque hemos hablado en algunos programas que antes los abrazos solo se daban en el cumpleaños y en Navidad. No era la gente tan sensitiva como hoy en el presente. Así estamos criados algunos. No porque no le regale tantas cosas a mi hijo quiere decir que le quiera menos. Porque hay mamitas que manejan estos conceptos muy confundidos. Es que nunca le da nada, dice. Es que él nunca les compra juguetes. Es que él nunca les compra ropa. Es que él nunca les da nada, así que no les quiere. No podemos tener conceptos vacíos, porque todos tenemos diferentes formas de amar, todos tenemos diferentes formas de demostrar nuestras sensaciones. No porque tenga un papito que no regala, que no compra, quiere decir que le ame menos. Tal vez a él tampoco le compraron, tal vez a él tampoco le enseñaron a amar de esa manera, pero no puedo desacreditarle que le quiera menos, que le ame menos. Porque a veces estos conceptos, sí, y lo digo con todo el respeto del mundo, salen de las propias mamitas. Y lo decimos delante de los hijos. Les decimos delante de los hijos. Es que tu papá no te da nada, tu papá no te ha comprado ropa, tu papá es que no te compra, es porque no te quiere. ¿Cómo podemos decirle eso a un hijo? Si para un hijo el papá y la mamá son líderes, son héroes. Son héroes. Ustedes no tienen idea el conflicto interno que genera un niño cuando ve que dos papás se desacrediten. Cuando un papá y una mamita comienzan a desacreditarse delante de un niño, ustedes no tienen idea del desequilibrio que están generando en ese niño. Porque para un niño, un papá, una mamá son los mejores, son los héroes, son los que les trajeron al mundo. Y yo tengo que darle la oportunidad al papá a que se mantenga con ese liderazgo. Y como papá tengo que darle la libertad a la mamá que se mantenga con ese liderazgo. Evitemos desacreditarnos delante de los niños. Evitemos difamarnos. Porque la difamación simplemente es un complejo de competencia. Cuando una persona vive difamando, cuando una persona vive vendiendo ideas falsas del papá, es una persona frustrada. Es una persona que no se siente bien con ella misma, que necesita desacreditar a otra persona para sentir que su vida es importante, que necesita desacreditarle al papá o necesita desacreditarle a la mamá para sentir que el hijo le quiera más o que le escoja más. Y eso no funciona, no funciona. Tenemos que respetar la diversidad que tenemos los seres humanos en demostrar cosas, en demostrar sentimientos. Los hombres no somos tan demostrativos como las mujeres. Los hombres tenemos diferentes formas de mostrar. Los hombres tenemos diferentes formas de exteriorizar nuestras iras, nuestras frustraciones, nuestras emociones. Tal vez si tú eres una mamá que todo el día le dice te ama a tu hijo, te felicito. Pero no le quites crédito si el papá no le dice todos los días eso, porque tal vez a él tampoco le dijeron de chiquito. Porque tal vez él tuvo un papá que tampoco le enseñó a ser sensitivo. Tal vez tuvo un papá que le enseñó a amar de diferente forma, de diferente manera. Eso es algo que a nuestros hijos les puede dejar una herencia de seguridad muy clara. Cuando papá no habla mal de mamá y cuando mamá no habla mal de papá.
Si tener hijos es una bendición, esa bendición nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Cómo? Dando de lo mejor a nuestros hijos. ¿Cómo voy a permitir que si les llevo a mi familia, a mi hijo, delante de mi hijo hablen mal del papá? ¿Qué clase de mamá soy? ¿Qué clase de papá soy? Si yo les llevo a mi hijo, a mi familia y hablan mal de la mamá, delante de mi hijo, o viceversa. Yo les llevo a mi hijo o a mi hija, a la familia de la mamá y hablan mal todos del papá, delante del hijo. ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! Aprendamos a respetar la forma de pensar de los hijos. Porque vuelvo y repito, para los hijos, el papito y la mamita siempre van a ser héroes. A la final, a nosotros nos van a juzgar desde arriba. A nosotros nos van a juzgar algo divino, algo más superior que nosotros. ¿Por qué nos desgastamos juzgándonos entre nosotros mismos si todos tenemos errores y todos tenemos virtudes? Hoy, hablando acerca de la importancia del Padre y este día tan especial que ayer lo festejamos y nos festejaron a los papitos, que de una u otra forma somos muy determinantes en la educación y en la seguridad de nuestros hijos. Un padre es una rosa sólida para sus hijos, un hombre que ha estado a su lado en los momentos buenos, en los momentos importantes, que ha demostrado con acciones, con actitudes lo importante que puede ser el amor hacia un hijo. Un padre siempre, siempre va a trabajar duro para sacarles adelante, para entregar lo mejor de sí y sobre todo para no equivocarse. Y a veces equivocarnos como padres es parte de la vida. Equivocarnos como madres es parte de la vida. Nunca quisiéramos equivocarnos con nuestros hijos, pero a veces es necesario para crecer como padres. Si nosotros no nos equivocaríamos como papás, si nosotros no nos equivocaríamos como mamás, ¿cómo esperamos crecer? ¿Cómo esperamos evolucionar? Si el equívoco en el ser humano es lo más hermoso que puede pasar, porque nos permite crecer, nos permite evolucionar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Literalmente a respetar ese espacio de padre o a respetar ese espacio de madre con nuestros hijos. A veces nosotros no entendemos de que el hablarle mal de un papá o el hablarle mal de una mamá es desgastar energías y desgastar palabras literalmente por gusto, porque los niños crecen. Y cuando los niños crecen, cuando los niños se van haciendo adolescentes, cuando los niños ya se van haciendo adultos, ellos solitos van analizando cuán importante fue el papá o cuán importante fue la mamá. Porque eso es lo hermoso del tiempo, de que los hijos no es que se quedan niños toda la vida. Ellos también se van dando cuenta de quién es el bueno, quién es el que se equivocó más, quién es el que se equivocó menos. A veces nos desgastamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con un hijo mal del papá, mal de la mamá, nos ponemos irritables, nos desgastamos y nos enojamos. Y no nos damos cuenta de que es un desgaste emocional. Porque ellos van a crecer y le van a dar el mismo interés o la misma importancia pues que el papá le dio o que la mamá le dio. Por eso el tiempo es sabio. Por eso a veces nosotros tenemos que respetar ese espacio. Claro que habrá mamitas y me pongo a pensar que dirán, no, es que qué injusto que es que yo le críe sola y el papá se aparezca cuando tiene 13, 14, 15 años solo a quererle conocer. Puede parecer injusto, pero que el hijo quiera conocerle al papá también es parte de su identidad. Acordémonos que dentro de la adolescencia nosotros pues buscamos una identidad para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a veces las mamitas dentro de su miedo, y les comprendo, no les critico, les comprendo. No, dicen, yo no quiero que le conozca al papá, o yo no quiero que le conozca a ese señor que fue malo. ¿Por qué no? Si es parte de su identificación como hijo. Usted como mamá, si hizo las cosas bien, tiene que estar tranquila, porque su hijo analizará, su hijo sabrá, porque el papá lo dejó, porque se fue, o el papá le dará su propio concepto, el papá le dará su argumento, pero no podemos prohibirles. Si estamos hablando que tal vez el papá no se hizo cargo y en algún momento regresó para reconocerle o por lo menos para conocerle, no podemos negarle esa oportunidad a nuestros hijos, no podemos. ¿Que suena injusto? Sí, suena un poco injusto.
de que tal vez como mamita le crié solita y me di tiempo para todo y me sacrifiqué, y que hoy venga ya cuando está grande a quererle conocer. Parece injusto, pero créame, y le digo con el corazón en la mano, si usted como mamá hizo las cosas bien, no necesita hablarle mal del papá. Si usted como mamá sabe que hizo las cosas consciente, no necesita hablarle mal del papá. Los hijos crecen, los hijos también maduran, y lo mejor de eso es que ellos se van dando solitos cuenta de quién realmente, pues si hay un culpable, quién es el culpable. Pero también puede pasar otra cosa extraordinaria, de que tal vez el hijo se emocionó tanto que ni siquiera quiere ver los aspectos negativos del papá. Tampoco se frustre como mamá. Tampoco se frustre, porque con el tiempo entenderá. Él con el tiempo evaluará a su papá o a su mamá. Así que evitemos caer en ese círculo un poco negativo de difamarle al papá o difamarle a la mamá, porque no estoy solo tal vez diciendo, ay, el Andrés solo a las mamás nos pone como malas. No, porque hay papitos también que caen en esto negativo. Papitos que viven difamando a la mamá. Papitos que viven hablando tonteras de la mamá y no se dan cuenta que es un desgaste emocional, porque los hijos crecerán y le darán la misma calidad o le evaluarán de la misma forma a la mamá. Pero a veces uno tiene que darle tiempo al tiempo. Uno tiene también en la vida que aprender a respetar el tiempo, porque el tiempo es sabio, sino que queremos ese rato que se arreglen las cosas. Ese rato quiero que ya se arreglen los problemas, y no. A veces la vida sin problemas sería aburrida. A veces la vida sin problemas sería un poco hasta más deprimente, porque no tuviéramos ni por qué preocuparnos. Entonces, sí tenemos nosotros que hoy, tomando en cuenta el Día del Padre, valorar mucho el concepto o la comunicación o las palabras que yo le estoy diciendo a mi hijo, pues, de su papá o de su mamá. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y vuelvo y repito, literalmente en algún momento ellos crecerán, en algún momento ellos también se darán cuenta y evaluarán. ¿Por qué nos desgastamos hablando mal? ¿Por qué nos desgastamos hablando incómodamente? Estamos con una llamada en vivo. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto escucharle. Cuénteme. Felicitaciones, como siempre, al programa. Qué tema más hermoso, en realidad. Porque en calidad de abuela, como que usted está haciéndome una película de lo que está sucediendo con mis nietos. Y la verdad que me ha dado un poco de paz y tranquilidad. Gracias señora. Nosotros siempre con la humildad y tratando siempre de poner, y como lo decíamos, cosas reales y ejemplos reales para cambiar, porque todos estamos con esa equivocación de una u otra forma en nuestras cabecitas, porque ojo que la ira, ojo que el enojo y todo lo que tenga que ver con sensaciones incómodas hace que nos equivocamos. Lo decía un sabio y lo decía muy claramente: cuando estemos enojados no hablemos. Y cuando estemos emocionados, no prometamos, no lo hagamos, porque estamos impulsados solo por una emoción. Tenemos que aprender hoy a darnos esos espacios. Y yo siempre también agradeciéndoles por escucharme, agradeciéndoles por darme ese espacio en su casa, en su carro, tal vez ese espacio que de una u otra forma lo están invirtiendo, porque me están dando algo que no van a recuperar, que es su tiempo. Y yo lo valoro mucho. Y valoro mucho a todas las personas que me escuchan, y les agradezco de todo corazón, porque la mejor forma de cambiar es cambiándonos a nosotros mismos. Y como decía ahorita la abuelita que nos llamó, tal vez concientizar eso, que nosotros en algún momento, si estamos en ese lado de la familia en donde podemos evitar hablar mal del papá o de la mamá, hagámoslo. Rompamos esas cadenas negativas. No seamos insensatos al momento de tener iras. Seamos muy respetuosos con lo que escuchan los niños. No hablemos de cosas negativas delante de ellos, porque a veces cognitivamente tal vez no tienen la capacidad para entender, pero se van con conceptos distorsionados. Entonces sí tenemos nosotros que respetar mucho los oídos de los niños. ¿Qué están escuchando? Ellos no tienen que escuchar las fallas de los mayores. ¿Por qué?
Porque ellos tienen que a veces ser los mediadores. Porque a veces a los hijos les ponemos de mediadores. Es que mira tu papá cómo es. Es que mira tu mamá cómo es. Y no nos damos cuenta de que como papitos estamos intoxicando el ambiente del niño. Como el niño no se siente respaldado por el papá o no se siente respaldado por la mamá, o como el niño cae en una confusión grandota, en una discusión de papá y mamá, el niño va a llamar la atención en la escuela. El niño va a llamar la atención en el colegio. El niño por ahí pues se apegará a pandillas. Por allá el niño se hará un poco inquieto por culpa de nosotros, de los adultos, porque tenemos que aprender a respetar el tiempo y tenemos que aprender a respetar el espacio de los hijos, de los niños. Evitemos y aprendamos hoy a no difamarle a los líderes de nuestros niños, porque para ellos los líderes siempre va a ser el papá y la mamá. Por más que para mí como pareja la mamá sea negativa, o por más que a mí como pareja el papá sea malo. No podemos difamarles de esas cosas a los niños, porque ellos no tienen la culpa de los errores de los grandes. Es más, ellos tienen todo el derecho de conocerle. Ellos tienen todo el derecho de hablar. Si es que en algún momento, como lo decía antes, un hijo tal vez adolescente, preadolescente, dice: mami, quiero conocerle a mi papá, o papá, quiero conocerle a mi mamá. Uno no puede evitar eso. Uno no puede ponerse en el círculo de egocentrismo en donde dice: no, ¿para qué le quieres conocer? Si él nunca te quiso conocer, si él nunca se hizo cargo de ti, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos difamándole al papá? ¿Qué ganamos difamándole a la mamá? No ganamos nada. El tiempo es sabio y los niños crecerán y poco a poco ellos se darán cuenta de quién realmente es el papá, de quién realmente es la mamá. Incluso nosotros a veces evitaríamos abismos emocionales, porque si yo le hablé mal del papá y de grande le conoció al papá y le salió bueno, o para él es un papá comprensivo, como mamita voy a quedar de mentirosa porque le dije que era un papá malo, o viceversa. Si le hablé mal de la mamá, si le difamé a la mamá y de grande le conoce a la mamá y se da cuenta que tal vez es más comprensiva, que tal vez tiene sus cosas positivas, voy a quedar como mentiroso de papá. No caigamos en esos errores. Evitemos difamarles a los hijos, sobre todo conceptos de sus líderes, de sus héroes, porque el papito y la mamita siempre van a ser líderes para los hijos. El papito y la mamita siempre van a ser líderes para los nenes. Aquí en el mundo nadie puede en algún momento jactarse de ser perfecto. Ojo, todos en algún momento mentimos, todos. Y el que me diga: no, doctor, yo no miento, sí. Porque a veces uno pues no tiene dinero y tiene que decirle al hijo: hijito, come nomás porque yo ya comí. Mentí, porque es parte de nosotros. Pero ser conscientes y dar lo mejor de nosotros en el presente hace que el mundo cambie, hace que las relaciones cambien. Nosotros queremos hijos más seguros. Nosotros queremos hijos que no sean violentados sexualmente, que no sean tal vez atacados por el bullying. La seguridad de mi hijo depende mucho del concepto de papá y del concepto de mamá. Si nosotros evitaríamos pelear delante de ellos, créanme que le estaríamos dando una autoestima más alta, una autoestima súper alta. Pero si somos de los papitos que nos descontrolamos frente a los hijos, la autoestima de los hijos van a ser baja. ¿Y qué pasa con una persona que tiene la autoestima baja? Es muy manipulable. Una persona, un niño, un adolescente que tiene el autoestima baja y que es inseguro, es muy manipulable. Y puede manipularse de cualquier cosa en el mundo. Por eso depende mucho de nosotros como papitos darles la seguridad que ellos necesitan. Y a veces me dicen: ¿pero cómo le doy esa seguridad? No hable mal de la mamá, no hable mal del papá. Si usted es de los que visita a su familia, usted aprenda a limitarles, que no hablen mal del papá. Porque si el papá le engañó a la pareja, no al hijo. Ojo, porque muchas veces nosotros decimos: es que nos engañó a todos. Te engañó a ti, y les involucramos a los hijos. No, una cosa es el problema de pareja y otra cosa es el problema paterno-materno. No confundamos las cosas. No les involucremos a los hijos sensaciones que tenemos los papás. Porque si tanto el papá como la mamá se siente traicionado, es un sentimiento personal de la mamá o del papá. Pero no requiere decirles a los hijos: ay, es que nos traicionó tu papá.
Ay, es que tu mamá nos mintió. ¿Por qué les llenamos a los hijos de problemas que deberían ser solo de nosotros? Tú quieres un hijo seguro, evita hablar mal de papá. Tú quieres una hija segura, tú quieres un hijo seguro, evita hablar mal de la mamá. Por más percepción negativa que tú tengas de esa persona, tu hijo en algún momento crecerá y créeme, lo evaluará de adulto, tal vez en el lado bueno, en el lado malo, y él sacará sus propias conclusiones. Y créanme, lo digo de corazón, todos tenemos errores, todos tenemos virtudes. Nadie es perfecto, porque para perfeccionarnos tal vez tenemos que transmutar. Tal vez tenemos que salir ya de esta plataforma carnal, pero estamos en eso, en que gracias a nuestros errores queremos vivir el presente bien, tranquilos, evitando prejuiciar, evitando difamar, evitando juzgar, porque nadie me dice que yo mañana me pueda equivocar con lo que hoy estoy señalando, con lo que hoy estoy juzgando o con lo que hoy estoy difamando, porque la vida es cíclica y como yo actúo, siempre va a haber un eco en el universo, siempre va a haber un eco en la eternidad. Todas nuestras acciones generan eco en la eternidad. Y si nosotros queremos un futuro tranquilo, un futuro seguro, un futuro confiable, lo mejor que podemos hacer es darles un presente a nuestros hijos y a nuestra mente puro, tranquilo y lleno de lealtad. Yo soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar aquí en Lo Sencillo de la Vida, lunes y martes, siempre agradeciendo el espacio que ustedes me dan en sus casas, en sus hogares, en sus buses. Mandarles un saludo especial a todas las personas que me escuchan: Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, Manabí, Carchi, y en Tungurahua, que mucha gente me llama y estoy contento de llegar hasta allá. También me llaman que me escuchan en una cooperativa, les mando un saludo grandote, porque gracias por darme la oportunidad de llegar a más personas, porque el cambio depende mucho de nosotros. Que Dios les bendiga y evitemos manipular, difamar o prejuiciar, porque también estamos en el camino de la vida y nos podemos tropezar. Que tengan una linda semana. Chau, chau. Manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre. Y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. Bendición. Radio Católica Nacional. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.